invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Nuestro invitado en el día de hoy es Pablo Andrés Castañeda Tavares, licenciado en español, experto en proyectos, escritor y director de inteligencia de Inmemotecnia. Doctor Germán, él es nuestro invitado en el día de hoy. Sí, le doy los muy buenos días a Pablo Andrés Castañeda. Aquí tengo en sus manos un libro, El perfil del joven productivo. Con los muy buenos días, Pablo Andrés. Ahora ha hecho mención, Carlos, de este tema que, digamos, no es muy conocido, y es el tema de la inteligencia y mnemotecnia. ¿Qué es la inteligencia y mnemotecnia? Repito, con los buenos días. Bueno, muy buenos días para ti, Germán, para todos los compañeros de la mesa, para los oyentes y televidentes, y gracias por la invitación de antemano. Bueno, inteligencia y mnemotecnia, y la palabra mnemotecnia significa no memorístico, o sea, no memoria. Estamos acostumbrados, Germán, a que nos enseñan a través de la memoria, siempre a repetir, a llevar los contextos, a llevar los conceptos a una y otro desarrollo hasta que se desgastan. Pero la inteligencia realmente obedece a procesos no memorísticos. Entonces, este laboratorio de inteligencia y mnemotecnia lo que trata es de llevar al niño y al joven a que piense, razone y trabaje su concepto de criterio a través de una inteligencia práctica. Sí, pero ¿cómo lograr eso si uno no tiene? Porque es que nosotros tenemos un cerebro, y ese cerebro es un chip en donde ahí vamos acumulando toda una información. Entonces, ¿cómo avanzar si no se tiene, digamos, una base de datos cerebral? No, vamos a aclarar eso, que me parece excelente lo que acabas de decir. Lo que pasa es que para empezar se trabaja con un concepto de convenciones que lo desarrolla nuestro primer cerebro, que se llama el cerebro reptil o reptiliano. Ese cerebro reptiliano es el que hace todo lo que acabas de decir, el que empieza con las primeras condiciones anecdóticas, con todo lo que nos enseñan de primero, cuando nos dan los primeros pasos con las letras, con las palabras, cuando nos enseñan a caminar, cuando nos enseñan a hacer todo lo básico. De ese cerebro reptil o reptiliano pasamos nosotros a un cerebro límbico, que es donde ya esos pasos que hacíamos nosotros mecánicamente empiezan a razonarse. Bueno, pero digamos, ¿cómo lograr que una persona, un niño, por ejemplo, a los 5 años tiene ya buena parte desarrollado su cerebro, ya va siendo consciente de muchas tareas, y ese niño comienza, digamos, a ir experimentando la vida de acuerdo a lo que ve con sus papás, con el entorno, incluso pues en el mismo jardín? Pero ¿cómo aplica él? Y si quieren nos vamos a un poco más de años, a los 10 años, 15 años, en la adolescencia, porque desde ahí comienza el tema de este tipo de memoria. ¿Cómo comienza a ejercerla? ¿Cómo inducirlo a que puede desarrollar cosas sin necesidad de tener una preinformación? No, mira, a la preinformación no podemos renunciar, porque es básico que tengamos que tener una preinformación. Tenemos que tener unos datos básicos para poder arrancar. O sea, el niño tiene unas premisas, y de esas premisas parte para poder desarrollar unos conceptos más elevados. Lo que pasa es que nosotros, Germán, tenemos, para empezar, algo que se llama una competencia lingüística, y en esa competencia lingüística entra todo lo que acabas de decir, pero cuando pasamos a una competencia comunicativa es cuando hacemos que esa competencia lingüística, que es lo primero que nos llega por nuestros padres, por herencia, que nos llega a través del el esquema que desarrollamos nosotros escolar, a través de los espacios en los que estamos, necesitamos subir de nivel, como diríamos, y ese subir de nivel es que todo lo que hacíamos automáticamente, como automatismos o como proceso de fijación, empecemos a desarrollarlo con una capacidad de comprender básicamente lo que estamos haciendo, porque el niño siempre hace las cosas pero no las comprende del todo. Él empieza a comprenderlas a medida que va entendiendo los procesos, y que el proceso va llegando dentro de él y lo va desarrollando internamente. Bueno, pero digamos, hoy por hoy, digamos, y ya no hablemos de un niño ni de un adolescente, sino cualquier persona, ¿cómo hacen ustedes para que esa persona primero conozca lo que es esta inteligencia y mnemotecnia? Bueno, me encanta que me cuentes eso, porque podemos hablar más de lo que es nuestro laboratorio. Por ejemplo, a nuestro laboratorio llegan los niños o los jóvenes y ellos empiezan a jugar. Tenemos una serie de materiales, una serie de juegos, cualquier juego nos serviría,
El niño o el joven empieza a jugar y nosotros empezamos a hacer un trabajo de inteligencia holística, quiere decir, para que todo lo que hay alrededor él lo vaya sintiendo y lo vaya entendiendo. El niño o el joven está jugando mientras nosotros estamos practicando, por ejemplo, la lectura, mientras estamos escuchando una información de un video, mientras se está hablando de él de temas importantes, mientras le está preguntando y respondiendo, y él cree que está jugando, porque el cerebro de hecho está jugando, pero mentira es que está haciendo una serie de desarrollos esquemáticos donde cuando menos pensamos empieza a desatar todo ese conjunto y empieza a comprender fácilmente cosas que no comprendía antes, Germán. Sí, es que estoy aquí consultándole al profesor Meta sobre este tema y aquí me habla de la mnemotécnica, que son las técnicas para mejorar la memoria. ¿Cuál es la diferencia entre esta mnemotécnica a la mnemotecnia? Bueno, es excelente eso. Lo que pasa es que nosotros somos siempre seguidores de procesos y cada proceso se hace que nos tecnifiquemos en cierto espacio. La mnemotecnia es un proceso que no es proceso como tal porque es de desarrollo libre. La mnemotecnia sigue unos esquemas muy específicos. Por ejemplo, hay muchos planteamientos donde se dice, ¿quieres tener buena memoria? ¿Quieres desarrollar capacidades para memorizar? Y entonces te van contando un paso a paso para que tú sigas, que es lo que nos está hablando el profesor, para que tú sigas ese paso a paso y desarrolles una memoria excelente y puedas recordar, por ejemplo, las capitales de los departamentos y puedas recordar, por ejemplo, las fechas importantes, los nombres de los ríos. Ese concepto de memorizar a través de proceso de mecanización es lo que nos enseñan regularmente en la escuela, porque nos enseñan a que lo que tengamos lo traduzcamos en pregunta-respuesta. Pero el desarrollo de la mnemotecnia nuestra es el desarrollo de un planteamiento, de un proceso de razonar a través de un juicio moral. Quiere decir que los niños y los jóvenes empiezan a preguntarse, a establecerse una serie de interrogantes donde preguntan cuál es mi participación dentro del mundo, cómo puedo yo desarrollar de diferentes esquemas, pero a través de unas técnicas que ellos mismos se crean y que va del paso de cada uno de ellos, de la capacidad mental de cada uno de ellos. Ese es un tema, Pablo, que digamos no es muy conocido, que la gente no lo desarrolla. ¿Ustedes qué le aportan a este sistema de este tipo de inteligencia a la sociedad? ¿Cómo lo logran? ¿A través de conferencias? ¿A través de aprendizaje? ¿Cómo está este tema en los centros educativos, por ejemplo? Ya hemos hecho un trabajo interesante en muchos centros educativos de Risaralda, de Colombia. Este proyecto lo presentamos en Bogotá, en Cali, en Medellín. De hecho, Germán, acabo de llegar de Madrid, España, en donde presentamos no solo este proceso de inteligencia y mnemotecnia, sino mis libros y todo el bagaje que tiene este transcurso de investigación, que son muchos años que llevamos con él. ¿Cuál es el aporte específico que hemos hecho? Y ya lo hemos hecho alrededor de 20 años. Hemos transformado la vida de muchos niños, padres de familia y jóvenes que tenían, por ejemplo, dificultades graves de problemas de aprendizaje como esto que llaman hiperactividad, esta que hablan que es tan común hoy en día. Nosotros hemos logrado que se le quite la medicina a muchos niños que llevan mucho tiempo medicados para que dominen su cuerpo, porque a través de esto le enseñamos a trabajar todo el aparato motor, a que domine todo su ser a través del empoderamiento del ser, del empoderamiento del pensar, del hacer y del vivir con los demás, que está en perfil del joven productivo. Entonces nosotros llegamos a la casa, hoy en día ya tenemos una sede, llegábamos a la casa, hacíamos que toda la familia se acomodara al proceso y a las necesidades del niño y transformábamos el espacio para que el niño empezara a transformar su conciencia, su quehacer y dejara de depender de todo lo que la familia le tenía que hacer todo y él empezara a desarrollar su proceso libremente. Bueno, y digamos, en este momento, alguien que nos esté viendo y escuchando quiera conocer más de este tipo de inteligencia, ¿qué debía hacer? Bueno, se puede comunicar con nosotros al teléfono 310-626-4032. Repito, 310-626-4032 o 318-4065-908 o escribirnos al correo inteligenciainemotecnia@gmail.com. Mnemotecnia se deletrea de la siguiente manera: INM mnemotecnia.
Lo que pasa es que como la palabra es mnemotecnia, el IN es lo que decía el profesor, mnemotecnia es la clasificación y el desarrollo básico de cómo la memoria, nos podemos servir de la memoria para aprender de determinados temas. La IN es, nosotros estamos prescindiendo de ella para decir, tenemos que aprender a razonar desde muy pequeños para que todo no sea tan esquemático. ¿Cuáles son las principales dificultades de aprendizaje en este tipo de inteligencia? No, en este tipo de inteligencia lo que hacemos es trabajar las dificultades, porque las dificultades son las que tenemos hoy en día. Germán, es aterrador cuando tú te vas a un colegio y te das cuenta y le preguntas a un docente y él dice, no, yo recuerdo que en 1999, en el año 2000, cuando empezamos este proceso, yo le preguntaba a un docente, ¿cuántos niños tienen hiperactividad en el aula? El docente me decía, no, 1 o 2. De 35 o 1 o 2, pero hoy en día, Germán, dicen, no, 1 o 2 no la tienen. O sea, estamos en una superactividad de los niños donde ellos están moviéndose indiscriminadamente y no saben controlar su aparato motor. Entonces todo eso lo catalogan los docentes, algunos psicólogos como hiperactividad o un problema de movimiento, que es lo principal que tenemos hoy en día. ¿Y por qué se deriva en que el niño no ponga atención a las clases, en que el niño no comprenda lo que se le está diciendo, en que el niño no sienta la necesidad de preguntar, de indagar para saber qué no entiende o cómo puede comprender mayormente un tema? Entonces le preocupa a uno porque algo que se ve como tan sencillo se convierte en gran escala en un problema de autismo, que ya han entrado muchísimos niños, han ingresado muchísimos niños en el espectro autista y no necesariamente están dentro del espectro autista. Nosotros trabajamos con esos niños precisamente que han diagnosticado o que no han diagnosticado para decirles simplemente si hacemos un desarrollo de inteligencia y mnemotecnia, o sea, el desarrollo de una inteligencia práctica, podemos ir trabajando paso a paso ese hecho que ustedes tienen. Pablo Andrés, podríamos afirmar también que está muy correlacionado lo que es el emprendimiento con la inteligencia y mnemotecnia. Por supuesto, casi todos los emprendedores... Porque es algo nuevo, porque es algo que se está haciendo... Claro, casi todos los emprendedores, hermano, es más, los que tienen empresa, los que han hecho empresa a través de la historia, esas personas son diferentes. ¿Y son diferentes por qué? Porque su chip funciona con este tipo de inteligencia práctica, porque ellos no piensan en lo que no tienen, sino que no piensan en crear necesidad como nos enseñaron a nosotros, que cuando se hacía empresa se pensaba en crear necesidad. La necesidad no se debe crear, las necesidades ya existen, hay que descubrir las necesidades. Los empresarios descubren las necesidades y trabajan con ellas. Eso hace quien tiene un desarrollo de inteligencia y mnemotecnia, descubre las necesidades y trabaja sobre las debilidades que tiene, las convierte en habilidades. Y estamos hablando de una hoja perfecta porque trabaja todas esas debilidades y las vuelve unas fortalezas y las desarrolla como habilidades. Entonces nosotros tendríamos que decir que si el emprendimiento se diera más seguido, si fuéramos más independientes, tendríamos el desarrollo de una inteligencia práctica, una inteligencia que se vive, que se siente y que se desarrolla dentro de un medio cualquiera. Bueno, emprendimiento versus inteligencia y mnemotecnia. Ahora le quiero preguntar juegos versus inteligencia y mnemotecnia, porque es que los juegos desarrollan también la mente. Nosotros tenemos una serie de juegos, Germán, que podrían ser... Que son didácticos. Sí, exactamente, pero podría ser cualquier juego. Porque y es que los trae ahí. Sí, claro, traje para mostrar porque me dijeron que también podríamos ver por televisión. Claro que sí. Entonces traje para mostrar algunos. Tenemos muchísimos porque son 20 años en los que hemos capturado una condición de necesidades donde hemos visto las habilidades. Por ejemplo, este es un libro cualquiera. Mientras el niño desarrolla esta actividad, por ejemplo, de pegarle a las mosquitas, acá lo pueden ver en la pantalla, de pegarle a las mosquitas con los números, que estamos hablando de un concepto numérico, el niño va jugando y se le va leyendo. Se le puede leer cualquier cosa. Yo he trabajado la lectura con jóvenes ya de mis propios libros, del propio libro Perfil, de todos los otros libros que tengo, y de libros ya de literatura avanzada, de filosofía, de economía, de lo que tú quieras. ¿Por qué se le puede leer cualquier cosa? Porque creemos que el niño o el joven no está poniendo atención porque está jugando. Pero mentiras, que está desarrollando un campo holístico perfecto donde todo lo que se mueve alrededor, él lo va captando. Germán, ¿te aterrarías si yo te dijera que nosotros atendemos más
a lo que no estamos viendo que a lo que estamos viendo. Porque cuando estamos mirando fijamente, estamos atendiendo a un punto fijo, esquemático, mientras que cuando no lo hacemos, está jugando el cerebro por todos los alrededores, se mueve por todas las partes y empieza a trabajar algo muy, muy, muy interesante que se llama la observación denotativa. Quiere decir que va trabajando la conjetura, va trabajando la pregunta, va trabajando la respuesta, y entonces el niño está jugando, pero mentiras que está recreando el conocimiento como tal. Es que hábleme un poquito más de este libro que tiene pues una especificación bastante gruesa, y la que ponías, por ejemplo, ahora el ejemplo. Dice que de este ovillo dorado aparezca un abrigo. Entonces es algo como muy, muy didáctico, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es para niños muy pequeños. Entonces se trabaja con él y hay palabras, como acabas de decir, y hay conceptos, y hay temáticas, como por ejemplo días de brujas. Pero si ese niño pequeño no sabe leer, No o importa. se supone que debe leer. No, nada. Si sabe leer o si no sabe leer, eso es indiferente. Porque ¿Por qué? porque el mensaje, porque la primera condición de lectura entra a través de la oralidad. Entonces, tú aprendes a leer y a escribir porque aprendiste a hablar y a Y escuchar. la visualidad. Claro, exactamente. Pero tú observas, hablas y escuchas, y ya el escribir y el leer va llegando cuando te llega la grafía. Es simplemente. complementario. Es complementario. Llega, porque la primera competencia se llama lingüística, como te decía ahora, y para que esa competencia se dé como grafía, ya te tienen que enseñar el abecedario, y entonces ya tienes que acomodar las letras, pues ya dentro de la cabeza está toda esa función. En eso los logos juegan un papel muy importante. Uno va con un niño en el carro y ve una valla y dice Coca-Cola, y amo le dice, vea, Coca-Cola. Le va a hacer la publicidad a Frisbee, entonces Frisbee, y así sucesivamente. Es porque hay ahí una recordación ya visual, más no porque sepa leer o escribir. De hecho, es excelente lo que acabas de decir, porque de hecho, cuando nosotros empezamos a empezar a trabajar las grafías en los niños, le decimos a los papás, escribe frasecitas en las casas, y cuando el niño vaya pasando por la cocina, le lees la frase, eso se llama empoderamiento lingüístico. Y me dice la mamá, pero es que el niño todavía no sabe leer ni escribir, y precisamente es para eso que acabas de decir, esa cuestión con los logos, esa cuestión con las imágenes, la cuestión con los prototipos, con todo lo que nosotros, con los logotipos también, con todo lo que nosotros vamos identificando con palabras, eso se va traduciendo y el niño lo va convirtiendo en un esquema práctico. Pablo Andrés, de estos juegos, ¿cuáles son los más recomendables para los niños? Supongo, por ejemplo, que armar un rompecabezas desarrolla mucho la inteligencia y mnemotecnia, porque está explorando, porque es que no viene ya diciéndole, vea, es que esto se pega así. No, le muestra el dibujo y le dice, usted, por ejemplo, ese tema del rompecabezas, pero también el armatodo, ¿cierto? Cuando le entregan a usted unas piezas y les dice, mire, esto debe quedar así. Ahora pues coja una por una y ármela. Ahí tiene que desarrollar un tipo de inteligencia. Esa podríamos decir hace parte de la inteligencia y mnemotecnia. Claro que sí, pero necesitábamos un complemento, uno pequeño, porque entonces dirán, pero entonces es muy sencillo porque ponemos al niño a jugar, armar un rompecabezas y listo, lo ponemos a trabajar simplemente con bloques lógicos y lo dejamos ahí quietito. No, nos faltaría el complemento, Germán, que es el que tenemos nosotros. Sí. El complemento es que alrededor del niño se muevan cosas muy inteligentes, se muevan cuentos, se muevan historias, se muevan datos. Por ejemplo, yo le puedo estar diciendo al niño, mientras él está armando ese rompecabezas, que tú dices que es tan interesante para trabajar una cuadrícula de pensamiento, para trabajar un manejo de espacio. Entonces le estoy contando, pero mira, la capital de Risaralda, que es Pereira, así como un cuento, sí. Ni que hay que estar pendiente. La capital de Risaralda, que es Pereira, que es la capital de Risaralda, goza de grandes facultades, así como Dos Quebradas, que la llaman la ciudad industrial. Pero ¿por qué llamarán a Dos Quebradas la ciudad industrial? ¿Y qué tendrá que ver eso de industrial con Dos Quebradas? Entonces empezamos a contarle cuentos y él está jugando nada más. Él está jugando y nosotros le estamos haciendo todo lo que se haría en la escuela. Es una pedagogía, es un aprendizaje. Exactamente. Todo lo que se haría en la escuela, pero es que si al niño le dice, venga que le voy a contar sobre Risaralda, le voy a contar sobre Dos Quebradas, el niño ya se aburrió. Tú le dices eso y el niño coloca prácticamente en su frentecita, no me interesa, es aburrido. Porque lamentablemente el conductismo que nos ha enseñado la escuela normal, Germán, la escuela de toda la vida, en todas las partes, es que el docente dice, el estudiante escucha y lo reprograma. Entonces es una cuestión que estamos tratando de cambiar. Bueno, ahora hablemos de algo muy práctico. Es todo este tema, cómo lo que le preguntaba ahora, cómo lo puede lograr la gente asimilar, cómo ponerlo en práctica,
aparte de ustedes, por ejemplo, a través de manera virtual o a través del Internet, ¿qué pueden explorar ellos sobre este tema de inteligencia y mnemotecnia? Bueno, los que estén interesados, que nos hagan una visitica a nuestro local, que está, ¿Dónde está ubicado? en la calle 20, carrera 20 esquina. Es el local 2 en la pradera Dos Quebradas. Ah, en Dos Quebradas. Aquí, nosotros somos de acá, nosotros Sí. somos de Dos Quebradas. ¿En la pradera? ¿En la qué? En la pradera, en la calle 20, carrera 20 es, esquina. Esa es como la principal. Sí, no, la que sigue la principal. La que sigue la principal, sí, la parte de atrás. Eso, Sí. la carrera 20, la calle 20, carrera 20 esquina, local 2. Ahí nosotros miramos qué dificultad tiene el niño, porque también tenemos otra cosa bien importante, y es que desarrollamos en ellos la inteligencia, o sea, el que quiera volver un niño absolutamente inteligente. Por ejemplo, yo tuve, con mi hijo, empecé a los 5 años a trabajar esta inteligencia y mnemotecnia, y mi hijo a los 12 años ya tenía 2 libros escritos. ¿Su hijo? Mi hijo, sí. Es más, aquí en la emisora, en la otra sede, en la emisora estuvimos haciendo un prelanzamiento de un trabajo de él cuando él tenía 9 años, que estaba empezando a escribir ya. Con 12 años. Con 12 años y ya tenía escrito 2 libros escritos. Ya está grande. Uy, se Ya, salió al ya está papá. grande, entonces, ya está grande. Entonces, pero yo, para que no se dedicara a la literatura, porque dije, esto es un castigo de Dios el dedicarse a la literatura en un país como Colombia. Entonces, usted tiene que escoger una carrera en la universidad que sea la más difícil que encontremos. Y encontramos la más difícil, que se llamaba Ingeniería Física. Y mi hijo ya es ingeniero físico de la Universidad Tecnológica de Pereira, y está haciendo su posgrado. Es decir, ha seguido la... Ha seguido una tendencia distinta, y es más, él está vinculado a nuestro laboratorio porque está trabajando conceptos tiene de cuántos años programación. ya, Él Pablo? ya está grande, ya tiene 27 años, pero ya es tiene, ingeniero pero ya físico, tiene un bueno, y a los proceso. 12 un y ha proceso escrito muy más grande. libros después Sí, de sí, eso. sí, él tiene 3 libros escritos. Yo lo insisté para que dejara los libros, porque es que a mí me preocupaba mucho que nos esquematizaran, que dijeran que nosotros simplemente hacíamos escritores, pero nosotros no hacemos escritores, nosotros hacemos pensadores. Y cuando tú eres pensador, una manera de sacar eso es la literatura. Háblenos de los libros que ya ha publicado. No, yo he publicado 12 ¿Cuál? libros, 12 libros. y he escrito 60. Yo he escrito 60 libros, he trabajado en 40 investigaciones. Las investigaciones en las que he trabajado han sido para desarrollar la inteligencia, para desarrollar el emprendimiento, para hacer el desarrollo de comunidad. Tiene que ver toda con esquematizar estos conceptos de pensar para actuar. Entonces es un proceso demasiado amplio que hemos hecho. Perfil de joven productivo Eso es un libro... una síntesis de lo que es este libro, Perfil del Joven Productivo. Ese libro es la base de nuestro proyecto. ¿Por qué la base de nuestro proyecto? Porque ahí le decimos al niño, al joven y al adulto que yo he trabajado con niños, he trabajado con adultos y con adultos mayores, para comprobar que este proyecto es para cualquier edad. En este perfil de joven productivo, y lo llamo joven porque son desde los 5 hasta los 99 años, o sea que es el espíritu el que es joven, no la persona como tal. En este perfil de joven productivo hablamos de 4 esquemas. Hablamos del empoderar el ser, empoderar el pensar, empoderar el hacer y empoderar el vivir con los demás. Ese empoderar quiere decir que yo sienta la capacidad de que yo soy, porque si yo no soy, no puedo pensar. Y para poder decir pienso, luego existo, tengo que haber sido primero. Entonces, yo soy, yo pienso, y el que piensa actúa porque hace, y el que hace puede permitirse introducirse en una sociedad, en una sociedad productiva. Lo que te decías ahora, los empresarios, ellos han hecho eso, ellos se identifican. Ellos empiezan a trabajar el pensamiento para decir qué necesitamos y qué vamos a hacer. Hacen, porque se vuelven emprendedores. Y ese hacer los convierte en unos activistas de la comunidad. Entonces ahí está el proceso. Pero los emprendedores son el mejor ejemplo, porque emprender, y más en un país como Colombia que tiene tantas dificultades, es una hazaña que solo puede lograr alguien que ha desarrollado una inteligencia y mnemotecnia. Pues a Pablo Andrés Castañeda Tavares, qué bueno, Pablo Andrés, tenerlo acá en el informativo. Me encantan este tipo de entrevistas, Carlos, porque, digamos, se aprende. Es un aprendizaje. Yo creo que las personas que han visto, han escuchado esta entrevista, han conocido ya, y hemos conocido un poco de lo que es esta inteligencia y mnemotecnia, que, digamos, es una inteligencia, digamos, muy desconocida, porque hoy por hoy se está hablando desde la inteligencia artificial, y que creo que tiene que ir muy ligado a esa inteligencia artificial, pero, digamos, es otro tipo de inteligencia, porque es un tema de desarrollo cerebral, de desarrollo humano, y no trabajando precisamente como base la información que se tenga, sino la búsqueda de aprendizaje, la búsqueda de información. Así podríamos definir entonces
este tema de la inteligencia y mnemotecnia. Así es, tal cual. Pues no quiero pues echarme un poco de gente encima de enemiga, pero considero que la inteligencia artificial que acabas de mencionar no existe como tal porque la inteligencia no puede ser artificial. La inteligencia es absolutamente natural. Natural. Lo artificial pertenece a la programación. Cuando a ti te programan, cuando a ti te están metiendo cosas en la cabeza, ya perdió totalmente el concepto de natural. Y la inteligencia es una virtud, y es una virtud humana, y por ser una virtud humana no puede tener ningún esquema, en ninguna escala de antinaturalidad. Cuando hablamos de artificial, estamos hablando de programación. Entonces, los programadores que pueden programar un robot, pueden programar lo que quieran, los equipos, pueden programar lo que quieran, pero nunca se debe programar al ser humano. Cuando programas al ser humano, ya lo mutilaste como ser humano. Bueno, con Pablo Andrés nos podríamos quedar, como usted lo dice, doctor Germán, toda la mañana. Y sabe que me gustaría mucho, Carlos, invitar al hijo de Pablo Andrés ahora, vamos a concertar. Claro que sí. Para que venga y nos hable, porque me parece que un jovencito de Talento. 12 años, con 2 libros, y después hacerse ingeniero físico, creo que son de esas mentes que se pueden desarrollar. Y un coeficiente alto. Coeficiente alto y un ejemplo para los niños, para que los niños emprendan, para que incursionen a este tema de la literatura. Según Pablo Andrés, no para que se queden ahí, pero sí es la base del desarrollo del conocimiento para hacer, por ejemplo, una ingeniería como la de él. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. En Interactuar estamos conectados.